Gracias a todos para venir hoy. Estoy encantado de estar aquí para compartir algunas reflexiones sobre la educación para una ciudadanía democrática y entender también de sus programas y objetivos para la educación de la ciudadanía en Perú. Hace unas semanas, Carla me preguntó si podría dar mi charla en español. Bueno, probablemente estaba pensando en los pisco sours que podría tener cuando llegué y por una razón que no puedo explicar dije que sí. Entonces, por favor, perdóname por mis pobres habilidades en español. Viví en la Argentina, en Buenos Aires, un año, pero hace más de 30 años y ya me faltan muchas palabras. Afortunadamente para nosotros todos, Carla Olivieri me ayuda a traducir cuando es necesario. Me puse más cómodo si estabas aquí, pero está bien. ¿Quién aquí tienen hijos? Bueno, yo tengo 2 hijos. Mi hija tiene 21 años. Ella anda en bicicleta en Europa y estoy celosa. Y tengo un hijo que tiene 16 años que vive en casa con nosotros todavía. Hace muchos años, cuando mi hijo tenía 4 años, le estaba leyendo un libro que se llama The Magic Treehouse. No sé si existe aquí la casa del árbol mágico, algo. Bueno, le estaba leyendo y él me hizo una pregunta. ¿Cómo entró el perro en la casa del árbol? Algo así. Y lo comencé a explicar. Pero en la mitad de mi explicación, Ben, mi hijo, se alejó. Le dijo, Ben, no he terminado de responder a tu pregunta sobre el perro. Y él me dijo, pero papá, he terminado de escuchar. Así que si algunos de ustedes han terminado de escuchar antes de que yo termine de hablar, está bien, estoy acostumbrado a eso. Y ahora es después del almuerzo, pienso que era el poeta W.H. Auden que dijo que un profesor es alguien que habla dormido en los sueños de otras personas. Intentaré no ser ese tipo de profesor. Me gustaría hablar hoy de las escuelas y la educación para la ciudadanía. Voy a basarme en las investigaciones que he realizado en programas que tienen como objetivo específico desarrollar a sus estudiantes en ciudadanos democráticos. Lo que quiero preguntar es esto. ¿Qué parte especial tienen las escuelas en una democracia? En Perú, como en muchos otros países en este momento, es difícil hablar de la educación de una manera que no se trata únicamente en la preparación para el trabajo, como la capacitación laboral. Todo tiene que ver únicamente con la economía. ¿Es la verdad? También tenemos una obsesión con los resultados de los exámenes PISA y otras pruebas estandarizadas. Los maestros mundial tienen que organizar el currículo alrededor de metas en únicamente 2 áreas de aprendizaje, la matemática y la comunicación. Es como no hay otros sujetos o cursos. La queja más común que ahora escucho, y viajo mucho, que escucho de maestros y administradores en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa y en otras partes, es la siguiente. Me han privado de mi criterio profesional, mi creatividad y mi libertad para tomar decisiones en el mejor interés de mis estudiantes. Una maestra en una de nosotros investigaciones que se llama Gloria me dijo eso.
En 22 años de enseñanza, nunca he experimentado un clima que haya convertido todos los problemas educativos en problemas de evaluación hasta ahora. Habilidades de ciudadanía pobres, elevar sus calificaciones de matemáticas y alfabetización, pobre participación, no importa. Pobreza, desigualdad, la solución siempre es más exámenes. En estos días, pedagógicamente, siento que no puedo respirar. Esto dijo Gloria. Entonces, es un momento difícil hablar de la educación para la ciudadanía democrática. Pero es también un momento muy importante de hacerlo. En 1958, en los Estados Unidos, como un ejemplo, 73% de los estadounidenses dijeron que tenían fe en el gobierno federal. El año pasado, la confianza pública en el gobierno fue 19%, un mínimo histórico. Mundial, y Perú está incluido en esto, 22% de los encuestados pensaba que un sistema político en lo que un líder podría tomar decisiones sin interferencia del Congreso o los cortes sería una buena manera de gobernar. Y más preocupante, casi la mitad de los milenarios pensaron lo mismo. Es un momento de crisis en la democracia. ¿Y qué hacen las escuelas? Quiero pedirles que imaginen algo. Imaginen un momento que se levanta mágicamente de su asiento de esta sala. Flota por el techo, luego por el siguiente piso y arriba y llega eventualmente en el espacio. En el espacio se sienta ahí arriba. Bueno, todo está en la imaginación, así que no se preocupe por respirar y mantenerse caliente y todo. Estás arriba y observa cómo la Tierra se vuelve debajo. Después de un rato, comienza a descender a través del espacio, a través del aire, a través del techo de otro edificio y hacia un aula, un salón de clase. Pero no sabe en cuál país está. Fijamos que no puede saber dónde está por el idioma están hablando o los vestidos se llevan, etc. ¿Ok? La pregunta, ¿podría saber si ha aterrizado en un país democrático o en un país de una dictadura totalitaria? Les pregunto eso porque cuando se piensa en eso, muchas de las lecciones que podría observar podrían ser similares en cualquier país, ¿no? Cómo se calculan las fracciones, aprender un idioma extranjero, los hábitos sexuales de las alpacas. Bueno, cualquier cosa puede ser bastante semejante. Esto plantea otra pregunta para mí. ¿Cuáles, si algo, deberían ser las diferencias? ¿Qué debemos hacer aquí en Perú, en las escuelas, que no hacen las escuelas en Corea del Norte o en China? Debería ser diferente cualquier cosa en una escuela, en una sociedad democrática, de una escuela en una totalitaria. Y yo creo que sí. En las sociedades totalitarias, el gobierno no quiere que la gente haga preguntas o piensa críticamente, ¿sí? Aun si es un dictador benevolente, ¿se puede decir eso?
Quizás Carla es la dictadora. Ella es muy simpática, ella quiere lo mejor para su gente, ella no esconde dinero en las Islas Caimán, pero sí, es dictadora. Lo que ella dice es la ley. Entonces, ella quiere que la gente siga las leyes y hacen lo que Carla dice. Pero en una democracia necesitamos características de los ciudadanos distintos. Necesitamos un tipo de pensamiento independiente, un pensamiento crítica. Dos características, voy a hablar de dos características. Uno es la capacidad de los ciudadanos de pedir preguntas sobre el mundo, sobre su país, su comunidad y el mundo. Y el segundo es cómo escuchar y entender perspectivas múltiples, ¿no? Muchas distintas perspectivas. En el país de Carla no hay muchas perspectivas, hay solamente una perspectiva de ella. Pero en los países democráticos tenemos muchos adultos que piensan muchas cosas, que quieren hacer buenas cosas, pero tienen distintas ideas cómo proceder, cómo avanzar la sociedad. No quiere decir que unos son malos y otros son buenos, pero que hay muchos adultos que quieren distintas cosas para la sociedad. Interesantemente, la historia de educación en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, los tres, tiene que ver no con preparando para el mundo del trabajo, sino preparando para la vida de la ciudadanía democrática. Thomas Jefferson, el presidente de los Estados Unidos, ancianos, dijo algo así. I'm going to paraphrase. How do you say paraphrase? Parafrasear. Él dijo, si las personas no están lo suficientemente bien educados para gobernar sus propios asuntos, la respuesta no es quitarles su poder de autogobierno, sino educarlos mejor. El propósito de la educación, la historia del propósito de la educación aquí y en otros países democráticos era tener una ciudadanía que pueden gobernar sus propios asuntos. Voy a decirle un poco de investigaciones que colegas y yo hicieron en los últimos 10 años. Buscamos programas en todas partes que hicieran una pedagógica de buena ciudadanía. Si nosotros van afuera en la calle y piden a 100 personas, disculpe, perdóname, ¿quieres que las escuelas enseñan la ciudadana buena? ¿Qué quieren decir? ¿Qué van a decir? Sí, claro que sí. Pero si preguntas otra pregunta, un momento, una pregunta más. ¿Qué quiere decir la ciudadanía buena? ¿Qué exactamente debe hacer las escuelas para enseñar eso a los hijos? Bueno, ahora van a tener peleas y mucha fricción, ¿sí?, sobre ese asunto. Porque la ciudadanía quiere decir cosas distintas a personas distintas. Hay muchas visiones de la buena
ciudadanía. Nosotros estábamos muy interesados en entender qué tipo de ciudadanía, qué valores y ideologías estaban en parte de los programas educativos de ciudadanía en los países democráticos. Y vemos, digamos, como, bueno, ahora es cientos de programas. Y nos pareció que hay 3 tipos de ciudadanía que puede usar para describir las distintas visiones. Estos 3 tipos son ciudadanos personalmente responsables, ciudadanos participativos y ciudadanos orientados por la justicia social. Los ciudadanos personalmente responsables tienen unos supuestos básicos. Es como para poder solucionar problemas sociales y mejorar la sociedad, los ciudadanos necesitan un buen carácter. Tienen que ser miembros de la comunidad, sinceros, responsables y fieles a la ley. ¿Sí? Hay otros programas que tienen una visión de la ciudadanía que es más como los ciudadanos participativos. Y esos programas piensan que para poder solucionar problemas sociales y mejorar la sociedad, los ciudadanos tienen que comprometerse activamente y dentro de los sistemas establecidos y estructuras de la comunidad tienen que ocupar cargos de dirección. Y hay una tercera visión de la ciudadanía. Este es los ciudadanos orientados para la justicia social. Y estos piensan que para poder solucionar problemas sociales y mejorar la sociedad, los ciudadanos tienen que cuestionar, debatir y modificar los sistemas establecidos y las estructuras que una y otra vez producen injusticias de forma sistemática. ¿Sí? ¿Entienden? Si los ciudadanos participativos, por ejemplo, aquí es un ejemplo, si los ciudadanos participativos ayudan a organizar una campaña de recolección de alimentos para las personas que tienen hambre, los ciudadanos personalmente responsables, ¿qué hacen? Contribuyen, ¿sí?, con alimentos a una campaña de esa campaña, porque son buenas gentes, ¿no? Esas son personas de buen carácter, muy simpáticas, ayudan a los ancianos, siguen las leyes y todo. Pero los ciudadanos orientados por la justicia social, ellos analizan también por qué personas pasan hambre en un país que tiene, algunos dineros, ¿no? ¿Por qué hay hambre? ¿Y qué podemos hacer sobre eso? La gran mayoría de los programas en las escuelas mundial buscan la visión de ciudadanía personalmente responsable. Unos programas quieren ese tipo de ciudadanos participativos y menos una visión de justicia social, porque es más controversial. La cosa interesante para mí es que la primera visión de ciudadanía, el ciudadano personalmente responsable, no tiene nada que ver con democracia. El líder de China, de North Korea, de Irán, de Irak, todos países en el mundo quieren ciudadanos
que siguen la ley, que ayudan cuando uno necesita ayuda, que no hacen drogas, que no echan basura en la calle. Todos los países quieren eso. Pero en los países democráticos necesitamos algo más. Necesitamos jóvenes y adultos que pueden tratar de muchas perspectivas en los asuntos sociales y políticas y económicas y que pueden participar en haciendo decisiones sobre la vida. En una sociedad democrática, las escuelas se deben concentrar de la pregunta, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? En su país, ella dice cómo debemos vivir. En nuestros países, nosotros juntos decidimos cómo podemos vivir. Y vamos a hablar de eso un poco más en la discusión. Pero antes de terminar, quiero agregar que este tema no es solo académico para mí, es muy personal. El verano pasado estaba en la estación de trenes de Frankfurt, esperando mi tren a Praga. Mis padres nacieron en Alemania, mi padre en Karlsruhe en 1927 y mi madre en Frankfurt en 1928. Mi padre fue desplazado por la Segunda Guerra Mundial. Se mudó a Lisboa con sus padres y luego a Louisville, Kentucky. Mi madre fue menos afortunada. Como mi padre, ella se fue de Alemania antes de ser enviada a un campo de trabajo o campo de concentración. A diferencia de mi padre, ella dejó su ciudad natal sin sus padres en un Kindertransport, ¿conoces? Es transporte de niños, solamente niños, a Heiden, Suiza. Ella fue a Heiden, Suiza. Mientras esperaba mi tren el verano pasado, me di cuenta de casi exactamente 80 años antes, mi madre se había parado en esta misma estación de tren y se había despedido de su madre y su abuelo, que corrían al lado del tren cuando salía de la estación. Ella recuerda sonreír para que su madre no estuviera triste. También recuerda haberle dado su muñeca favorita a la niña sentada frente a ella, que estaba desconsolada. Ellos eran 2 de 100 niños en el tren que se dirigían a la seguridad relativa en Suiza. Era la última vez que mi madre veía a su familia y ella tenía 10 años. Aunque mis padres, ambos refugiados judíos alemanes, hablaron poco sobre sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, sospecho yo que las profundas injusticias que informaron su infancia han tenido un impacto indeleble en mis puntos de vista sobre la educación, la ciudadanía y los derechos humanos. ¿Qué pasó en la sociedad alemana que llevó a eventos tan impensables como los que definen el Holocausto? ¿Cómo puede ser que en una democracia tan educada y madura descendió a una crueldad y oscuridad tan inimaginables? Los historiadores han sugerido una gran cantidad de causas, incluida la castigadora derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la economía alemana sufrida después de la Gran Depresión Mundial y el atractivo populista de un líder que prometió arreglar todo. Pero como educador, no puedo evitar preguntarme, ¿qué podrían haber hecho
las escuelas alemanas de manera diferente? ¿Qué podemos aprender de lo que las escuelas hicieron o no hicieron en Weimar, Alemania? El educador George Counts dijo eso: negarse a enfrentar la tarea de crear una visión de futuro inmensamente más justo, noble y hermoso que hoy es evadir la tarea educativa más crucial, difícil e importante. ¿Qué deberían hacer nosotros, las escuelas, hoy en día, si es algo sobre los derechos humanos, la participación política, el valor y la disidencia? No importa si hablo de los Estados Unidos, de Canadá o de Perú. ¿Qué debieran hacer las escuelas para enseñar a los jóvenes sobre la ciudadanía, la participación democrática y un futuro mejor? Termino con una cotación del filósofo Maxine Greene. En inglés, ella dijo, "The purpose of education is to comfort the troubled and trouble the comfortable." Voy a tratar de traducir eso, pero no va a traducir tan bueno. Pero el propósito de la educación es confortar a los que se sienten incómodos, que tienen problemas, y incomodar a los que están cómodos. Todos nosotros estamos de acuerdo del primer parte de esa frase. Todos de nosotros queremos confortar los estudiantes que tienen problemas. No queremos bullying, no queremos que los estudiantes tienen miedo de venir a la escuela o de estar con sus amigos o de probar cosas intelectuales que no tienen confianza de hacer. Todos nosotros queremos esto. Pero también tenemos que tomar seriamente la idea que en una sociedad democrática es el empleo de todos de nosotros hacer todo de nosotros un poco incómodo, que tenemos que be aware of, estar atentos de los problemas en la sociedad y que estemos en parte de la solución. La noticia buena es este tipo de educación también es el tipo de educación más interesante, más engaging, que engancha, estimula. ¿Sí? Es la mejor forma de la educación. Y también es la forma de educación que es indispensable para una sociedad democrática. Gracias. Necesito mucha agua cuando hablo en español en frente de tantas personas. Sí, es que en español tenemos, para decir algo, usamos más palabras de lo que usan en inglés. Un libro en inglés es así, la versión en castellano es así. Sí. Bueno, Joel, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que es súper estimulante y creo que tenemos una tarea bien rica todos para poder impactar en la sociedad, sobre todo para formar ciudadanos con valores democráticos. Tenemos unas preguntas que hemos definido con el equipo de CADE
Desde cada educación hemos definido a los ciudadanos como personas libres, con principios y valores democráticos y sentido de pertenencia a una comunidad global, que estén dispuestos a asumir responsabilidades pensando en el bien común. No sé qué piensas tú de esa definición y si es que en esa definición incluimos estos 3 conceptos del ciudadano personalmente responsable, un ciudadano participativo o un ciudadano involucrado en la justicia social. Sí, sí, gracias. Para mí me gusta mucho esa frase, el sentido común, ¿no? Porque la comunidad es una gran parte de la ciudadanía. No podemos tener una sociedad democrática sin las conexiones entre each other, nosotros, sí, entre todos, que hacen que la democracia anda. Y las escuelas ahora están organizadas sobre la idea, alrededor de la idea de individual achievement. Logro individual. Logro individual. Cada estudiante tiene que saber todas para su mismo. Y los pruebas y los exámenes hacen que cada estudiante sabe todo. Pero la vida no anda así. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en la sociedad, la comunidad, hay muchas personas que pueden contribuir muchos distintos talentos y skills, habilidades, capacidades para hacer proyectos colectivos. Y desafortunadamente las escuelas no tienen bastante que ver con los proyectos colectivos. No quiero decir group work, ¿no? El trabajo del grupo. Esto es algo, pero todavía tiene que ver con el individuo. Yo quiero decir como cuando estudiantes participan en hacer un obrero teátrico. Es un proyecto colectivo donde muchas personas trabajan juntos para hacer algo y conseguir éxito. Esto es lo que es lo que necesitamos para construir la comunidad y la comunidad democrática. Ahora, cambiando un poco el entorno, yendo a la educación superior, donde actualmente las instituciones de educación superior tienen mucha presión por garantizar la colocación laboral, ¿no? Y no solamente colocación laboral, sino tener profesionales bien remunerados. Como consecuencia de ello, se están haciendo muchas modificaciones en mallas curriculares, dejando de lado espacios para cursos de humanidades, de artes liberales, etcétera, pero también dejando de lado espacios para debatir, para expresar diferentes puntos de vista y aprender a estar en desacuerdo. E inclusive hay una tendencia en muchas universidades que se contratan personas y profesores que piensan con un solo estilo muy marcado. En ese sentido, donde ya los espacios para opinar y estar en desacuerdo se reducen y lo vemos en redes sociales y uno agarra una opinión que lee en Twitter o un titular de un periódico y sobre eso basa una conclusión, estamos apuntando hacia un buen camino de formar ciudadanos democráticos, en democracia. Sí. Primera cosa que quiero decir es esa situación no es únicamente en los altos niveles de la educación. No sé, aquí en los Estados Unidos y Canadá, esto es seriamente. Hablamos de career ready skills, career readiness skills, habilidades para la empleabilidad. Las habilidades del emplear
en kindergarten, con los niños que tienen 6 y 7 años. Es una locura, ¿no? Pero en los altos niveles, más y más, estamos diciendo que la única forma de educación importante para los jóvenes y los jóvenes adultos es para emplear, para trabajar, ¿no? Y esto es lástima, porque la educación universitaria y la educación en los altos niveles de la escuela es muy importante en ese periodo de la vida de los estudiantes, practicar los hábitos de participación, porque ya sabemos de las investigaciones que los jóvenes que participan cuando están jóvenes, participan más cuando están más viejos también. Participan toda la vida. ¿Y cuál es el costo de no hacerlo, de no enseñar, tener más espacios para conocer diferentes puntos de vista, para aprender a dar una opinión contraria, con respeto, con información, con evaluación? Afecta nuestra convivencia y lo que a mí más me preocupa, al menos personalmente, es estamos delegándole el poder a los medios y a quienes están en el gobierno porque no sé cómo participar. Estamos mirando las implicaciones justo ahora, porque los últimos 40 años en la mayoría del mundo, la educación cívica es, en Norteamérica decimos death by civics. Muerte por la educación cívica, ¿no? Sí, porque los cursos en cívicos son malísimos. Son solamente una lista de hechos. ¿Qué edad hay que ser para ser presidente? ¿O cuántas personas en el Congreso? Cosas. No tiene nada que ver con participación real. Y vemos lo que tenemos en los Estados Unidos. Donald Trump está en poder y a él no le gusta la democracia. En Brasil, en Francia, en Holanda, en Venezuela, hay una crisis de democracia. Y hay muchas causas de eso, no es las escuelas específicamente, es también, claro, que la desigualdad y muchas cosas. Pero soy educador, ustedes son educadores. Esto es nuestra playground, ¿no? Nuestro nivel de jugar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y para mí, podemos hacer mucho en las escuelas, porque las escuelas son prácticamente la única institución en la sociedad que tiene todos los jóvenes, casi todos los jóvenes. Con el tema de los valores, estos deben ser enseñados en casa, se debe enseñar y priorizar como formación en las escuelas. Si es en la escuela, los padres deben participar en la definición de los valores que deben enseñarse en la escuela o cuáles pertenecen a la casa. Sí, los dos y en todas partes. Y no únicamente en la casa y en la escuela, pero también en los clubes y en otros. Y en la social media, ¿no? Y en la televisión, en el radio. Yo hago una columna de radio
sobre los asuntos educacionales. Y me gusta esto porque puedo hablar a una gente distinto que la gente en la universidad. Y tenemos que tener esas conversaciones. En la casa, sí, bueno, los padres, claro, deben hablar de las cosas políticas, de sus valores, de toda. Y en la escuela, eso es interesante. En la escuela, ¿qué pasa con los maestros? Los maestros deben decir algo así. Están hablando de una cosa y dicen, bueno, al un lado, ellos dicen esto. Y al otro lado, ellos piensan esto. Y los niños preguntan, ¿y qué piensas tú, maestro? Y yo debo decir, yo no pienso. Yo no tengo valores, ¿no? Eso es una cosa muy mala. Porque sí, hay asuntos pedagógicos aquí. Por ejemplo, yo enseño a adultos en postgrados, ¿no? Y también mis estudiantes quieren saber qué pienso yo sobre unas cosas. Y yo digo, tengo opiniones muy fuertes de ese asunto. ¿Asunto es okay. De ese asunto. Pero en mi experiencia, si les digo mi opinión ahora, va a cambiar la conversación. Entonces, te digo, cierto, al fin de esa clase o al fin del año, pero ahora, bueno, un maestro puede decir eso, pero para pretender que los maestros no tienen opiniones o no están interesados en las cosas sociales, políticas, económicas, es algo muy mal. Sí, bueno, y sí, continuar el debate, ¿no? Que Sí. siempre es saludable. Una pregunta más, la última. Para formar ciudadanos con valores democráticos, considerando que la mayoría de nosotros que somos colegas profesores somos baby boomers y muchos de nuestros alumnos en el colegio o las instituciones de educación superior son millennials o centennials, ¿qué es más difícil? ¿Tratar con millennials o centennials en el salón de clase? O sea, ¿la resistencia viene por los que están sentados en nuestras clases o de repente más por nosotros? Sí. Bueno, como muchas cosas, muchas cosas pueden ser verdades en el mismo tiempo. ¿Sí? Los millennials son, en un lado, muy individualista, porque, bueno, todos tenemos nuestros teléfonos y caminamos en la calle así, ¿no? Sin hablar con otras personas. Pero también los millennials tienen un sentido fuerte de los asuntos de justicia social y quieren las experiencias, quieren participar, pero a menudo no saben cómo. Al mismo tiempo tenemos Greta Thunberg, que hace protestas del clima, y hay muchos jóvenes que hacen mucho, pero para los otros es muy importante que podemos darles las experiencias colectivas en las escuelas que resultan en los proyectos democráticos afuera de las escuelas. Bueno, Joel, muchas gracias. Súper ilustrativo y vemos que tenemos un trabajo interesante para calificarnos nosotros en qué nivel estamos y también
para hacer un trabajo en equipo, ¿no? Escuela, gobierno, la familia también. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.